Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al tercer seminario del ciclo que hemos planteado sobre CEDAW, organizado por el Lobby Europeo de Mujeres en España. Hemos estado analizando los orígenes de CEDAW, hemos estado analizando los principales riesgos y problemas para la igualdad de la mujer que puedan existir ahora y que tenemos toda la confianza en que CEDAW va a ayudarnos a ponerles límites. Y finalmente hoy tenemos un seminario en que contamos con dos personas verdaderamente expertas. Una es Ana Peláez, a la que luego presentaré, que es en el momento presente experta en el comité de CEDAW en representación de España y es una de sus vicepresidentas. Y por otro lado a Susana Martínez Novo, que tiene también un amplio currículum, que luego contaré cuando le dé la palabra, pero en principio está invitada aquí para hablar. Ella es participante en los informes, en la plataforma que hace los informes CEDAW en la sombra, para ver también los aspectos de que los informes no gubernamentales, su influencia dentro de los informes de CEDAW o dentro incluso para las políticas de cada país. Y aunque no la teníamos en el programa, tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de la presidenta del Europa Women Lobby, Rekha Sansari. No va a ser ponente realmente, pero va a hablar al principio porque nos ha parecido su presencia fundamental, puesto que este seminario lo hacemos bajo los auspicios del Europa Women Lobby. Pensamos además que el conocimiento o el primer contacto entre la presidenta del Europa Women Lobby y una de las vicepresidentas de CEDAW será útil e importante para ambas en un próximo futuro, y además nos complace que las que asistan al seminario españolas y de habla hispana, porque tenemos muchas personas que son del ámbito latinoamericano que nos están escuchando, puedan conocer la que es la presidenta del Lobby. Ella es húngara, era la representante de la plataforma del lobby húngaro, es una mujer fuertemente involucrada en temas de igualdad desde hace muchos años y es presidenta desde junio, y yo creo que será una excelente presidenta del Europa Women Lobby. Sin más, Rekha, tienes la palabra. Muchas gracias por esta amable invitación y estas amables palabras. Tengo que dar la bienvenida también a estos miembros tan distinguidos de CEDAW y a Ana Peláez, junto con Susana Martínez. Espero tener estos encuentros y es una reconfirmación del papel fundamental de CEDAW en el trabajo del movimiento de las mujeres europeas. Aquí estoy como representante del European Women's Lobby, del Lobby Europeo de la Mujer, y también estoy con, que es miembro del comité ejecutivo del European Women's Lobby. Desde esta organización también tenemos que mencionar el papel de la CEDAW, nuestro papel, porque el Lobby Europeo de la Mujer se estableció ya en los años 80 y desde entonces hemos trabajado con la CEDAW con una membresía cada vez más numerosa. Como miembros, nosotros no somos miembros fundadores, sino que nos unimos a esta organización en el 2004 desde Hungría. Y desde entonces hemos estado colaborando. ITAREA, que actualmente es una parte de las organizaciones de los miembros de los Estados miembros, y junto con el Reino Unido también tiene
la afiliación de 17 organizaciones europeas que trabajan en áreas muy diversas. Dentro de esos miembros europeos tenemos la Red de Mujeres Inmigrantes Europeas, el Foro Europeo, también la Organización de Mujeres Internacional y otras organizaciones que representan a mujeres jóvenes, a mujeres, a cuidadoras, a trabajadoras, a profesionales y académicas en todos los campos. Todos juntos representamos más de 2.000 organizaciones en toda Europa. Desde su creación, esa orientación ha buscado avanzar los derechos de la mujer, sobre todo para influir en los que toman las decisiones políticas a nivel nacional e internacional, concretamente haciendo labor de defensa de intereses a nivel europeo y también aportando información a los políticos para asegurarnos de que los derechos y las necesidades de las mujeres desde una perspectiva de género sean tomados en cuenta preparando cualquier legislación. Al mismo tiempo, también buscamos fomentar la participación de las organizaciones de las mujeres a nivel europeo y aportar la información que necesitan para integrar esos aspectos, es decir, para unificar las organizaciones de las mujeres en toda Europa. En Interreal se trabaja con las instituciones democráticas europeas, con toda una perspectiva de derechos humanos, de igualdad, paz, solidaridad y a nivel europeo globalmente para obtener derechos de igualdad. También queremos contar con el disfrute y la felicidad de la persona como ser íntegro, con una cuota integral y equiparada de los recursos económicos y las labores de cuidado de familia para que tengan una representación similar. A nivel internacional, tenemos consultores dentro del Consejo Europeo y dentro de la ONU, también dentro del Consejo Social y Económico. Participamos en actividades regularmente dentro de la Comisión para la Mujer. Sabemos todas que la Convención cuenta la Convención contra toda la discriminación y violencia contra la mujer es un documento fundamental que cuenta con los derechos de la mujer y es la base para el trabajo de nuestro lobby europeo de la mujer. Como miembros internacionales, también tenemos FIDO que incorpora la ley internacional a un alto estándar para los derechos de la mujer, estableciendo una base para la eliminación de la discriminación contra la mujer y fomentando la igualdad entre hombres y mujeres a nivel nacional y también internacional. Tenemos una gran presencia a través de la CEDAW dentro de la legislación europea. Desde el lobby europeo de la mujer también queremos abarcar muchas áreas que tienen que ver con los derechos de la mujer. Y la FADO aporta el compás para esas áreas donde habría que avanzar los derechos de la mujer y el trabajo en este área con los mecanismos institucionales para conseguirlo. Yo pensaba describir el trabajo de este lobby definido en este marco y aquí FIDO ha sido muy relevante en todas las áreas de acción de defensa de intereses de la mujer y tiene un carácter muy definido. Por ejemplo, se lucha por una Europa libre de toda discriminación de sexismo contra la mujer. Y aquí FIDO, así como el Consejo de Europa, ha emitido una recomendación para la prevención y la eliminación del sexismo. Y esto es un aspecto muy central, muy básico. Y es un trabajo que estamos llevando a cabo actualmente.
luchar contra el sexismo ha sido una clave de nuestro trabajo, uno de los pilares. Y también hemos estado fomentando la libertad en Europa contra todo tipo de violencia contra la mujer. Aquí tenemos una línea observatoria de la violencia contra la mujer, incluyendo a todos los miembros de nuestra organización. Y este observatorio tiene expertos, también con aquellos que proceden de la oficina de Bruselas, de tal forma que se pone en relieve toda la acción de la Unión Europea. La promoción de las instituciones y la lucha contra la explotación sexual ha sido fundamental para nuestro trabajo. Se ha reconocido que es una forma muy seria de lucha social contra la violencia en contra de la mujer. Y aquí nos damos cuenta de la creación que está ligada al lobby europeo de la mujer y hemos visto que hemos sido activas en el trabajo en estos aspectos durante más de 10 años y últimamente la campaña para esta igualdad, el futuro es igual. Desde aquí hemos fomentado un modelo de igualdad que se basa en la abolición de toda esta área. También hemos estado activas en la eliminación de la subrogación, también la eliminación de cualquier tema que sea ligado al de los derechos de la libertad sexual y reproductiva. Son áreas que estoy mencionando y que podríamos ampliar, pero hay que decir que actualmente nuestros aspectos de lucha desde el lobby, como la integración de los modelos feministas económicos, también en toda Europa, y la lucha para una transparencia en las nóminas, son parte del proceso para una nómina igualitaria entre hombres y mujeres, que actualmente es muy importante para nosotros, para nosotras, y aquí FIDO es un punto de referencia. Los mecanismos institucionales, así como la defensa de los valores democráticos y todo esto ante los organismos de Organización de Políticas Nacionales e Internacionales, ha sido algo central en nuestro trabajo y últimamente me gustaría llamar la atención a todas vosotras sobre este tema porque desde el 2008, con esa crisis que comenzó en 2008 y después con la pandemia de esos 2 últimos años, ha mostrado la vulnerabilidad de los temas que rodean a los derechos de la mujer. Y esto ha sido detectado por nuestros miembros en el Comité Europeo de la Mujer y hemos visto que ha habido retrocesos o retrocesos potenciales de los derechos de la mujer y es algo que nos preocupa enormemente a todas nosotras y es algo que tenemos que evitar. Por último, a partir de un estudio que nos encargaron desde la Unión Europea y la identidad de género, son conceptos que quizá habría que resaltar respecto a ciertos aspectos de los derechos de la mujer y a partir de ahí el género, la igualdad de género, sexo y discriminación a partir del sexo son pilares para la legislación europea y hemos pedido un estudio desde el Lobby Europeo de la Mujer porque son aspectos muy importantes para clarificar con el fin de evitar cualquier discriminación de los derechos de la mujer en el nivel europeo. En resumen,
quisiera decir que el lobby europeo de la mujer tiene que ser una voz unida de las mujeres europeas y también un organismo consciente de que los movimientos de las mujeres tienen que recoger la realidad de la mujer y llevarla ante los tomadores de decisiones para que además sean responsables de sus políticas y que se garantice la importancia del papel de la mujer y sus derechos y también la igualdad entre hombre y mujer en nuestra sociedad. Muchas gracias a todas por vuestra atención. Thank you very much, thank you very much. Thank you for when you are not in the program, but thank you to accept our invitation to speak something, speak a brief introduction to this part of the seminar. Thank you. Bueno, voy ahora a presentar a las ponentes del seminario. El primero y principal, por supuesto, tenemos a nuestra invitada potente, que es Ana Peláez. Ana Peláez necesita poca presentación. Es alta comisionada para la solidaridad y la cooperación internacional del Grupo Social 11 y es vicepresidenta de la Fundación 11 para América Latina. Ella, que está en el CERMI, es comisionada de Género e Igualdad y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres. Es vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad y ha sido en Naciones Unidas miembro del 2009 al 2016, miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del que ha sido vicepresidenta. Nuestra invitación hoy es por su actual representatividad, su actual responsabilidad, que es experta en CEDAW, que como saben ustedes en CEDAW solo son 23 personas, 23 expertos. Ella es la experta presentada en su momento por el Gobierno de España y votada por todos los miembros que se presentan a CEDAW, y en la actualidad es vicepresidenta de CEDAW para el periodo, una de las vicepresidentas para el periodo 2021-2022. Esperamos que este encuentro con Ana sirva de entrada para un encuentro más duradero en posterioridad entre el Lobby Europeo de Mujeres en España y ella, que es representante de CEDAW, y también para estrechar los acuerdos y colaboración entre el Europa Women Lobby, que es de ámbito europeo, y Ana Peláez. Sin más, le doy la palabra a Ana Peláez. Muchísimas gracias, Teresa. ¿Se me ve y escucha bien? Por mí sí. Fenomenal. Bueno, antes de nada quiero agradecer profundamente esta invitación que me habéis trasladado. Para mí es una oportunidad magnífica, un regalo de estar más cerca de la sociedad civil, más cerca de las organizaciones de mujeres, más cerca del lobby europeo de mujeres en España y, como bien comentabas tú, poder fortalecer esa relación y esa colaboración conjunta necesaria que desde luego a mí me enriquecerá profundamente en mi trabajo. En el comité CEDAW no represento a España. Yo sé que esto lo sabe mucha gente, pero me gusta siempre aclararlo. Mi presencia en el comité no tiene que ver con una presencia territorial de los países, sino que he tenido, como bien ha comentado Teresa, la inmensa suerte de haber sido presentada en su momento, en 2018, por el Gobierno de España y votada por la Conferencia de Estados Partes. Quiero realmente también aprovechar la ocasión para poner en el hecho de mi incorporación al comité CEDAW, yo creo que una circunstancia que nunca se había dado, que es el hecho de que la gente, las mujeres que lo tienen peor, las que vienen de sectores sociales más desfavorecidos,
muchas veces no tienen la oportunidad de tener ese respaldo que yo tuve en este caso para formar parte de este comité. Por eso para mí es una verdadera responsabilidad y un privilegio incorporarme a este comité también como parte de esas mujeres que se quedan siempre atrás y que no llegan a ninguna parte. Eso me hizo especialmente centrar mi interés, aunque no solo, por supuesto, en las mujeres que lo tienen peor, las que no acuden a nuestras reuniones, las que ni siquiera tienen la posibilidad de firmar o presentar ningún documento alternativo, ningún informe sombra, porque yo creo que es muy necesario abordar estas causas interseccionales de discriminación que se dan por muchísimas circunstancias. Así es que en ese sentido realmente para mí es una gran responsabilidad. Agradezco muchísimo que se ofrezca en esta tarde esta reflexión de cuáles son sobre todo los retos que tenemos en el Comité CEDAW, que tiene incluso la propia convención en relación a los derechos de las mujeres, en un momento en donde este comité formado por estas 23 personas al que aludía Teresa también es permeable a todos los cambios sociales, a las circunstancias, a lo mejor, bueno, políticas, económicas, por supuestísimo, pero también determinadas circunstancias a lo mejor más territorializadas. Hablar de los retos del Comité CEDAW supone también recordar pues cuáles son sus obligaciones y hacia dónde dirige su trabajo. Yo creo que por parte de todo el mundo es conocido ese... Everybody knows the report with CEDAW. No solamente con respecto a su propio articulado, sino también con respecto a, por ejemplo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en relación, por ejemplo, con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Mujer, Paz y Seguridad, en relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras cuestiones. Realmente el análisis lo tenemos que hacer desde esa globalidad de otros instrumentos que igualmente están coadyuvando para la defensa de la igualdad y no discriminación de las mujeres en el mundo. Desde que entró en vigor la CEDAW, se han revisado muchísimos estados, muchísimos informes iniciales, periódicos de los estados partes. En muchos de esos informes y sobre todo a raíz de los exámenes realizados a esos países se han introducido reformas pues muy importantes, reformas constitucionales, legislativas y administrativas en lo que son los ordenamientos nacionales de los países, especialmente, como decía, a través de esas concluding observations, las recomendaciones finales que reciben los estados. Sin embargo, tengo que decir, porque al final los logros se convierten también en retos, que en este momento, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del hecho de que Naciones Unidas ha estado cerrada por más de 1 año y medio, ahora dentro de 15 días será cuando volvamos a Ginebra directamente, pues en este momento hay un atraso muy importante en la revisión de muchos estados. Y esto es un reto también para el comité, porque además, como consecuencia de la pandemia, el comité
lo que ha hecho ha sido establecer también pues unas líneas de trabajo, unas orientaciones para los estados que a nivel práctico han incorporado ya de entrada una pregunta sistemática en todos los diálogos y exámenes que se vayan a tomar con los estados partes en relación a cómo se encuentran las mujeres como consecuencia de todo el impacto que la pandemia ha tenido. Quiero decir aquí también que se ha intentado, el comité ha intentado, porque el comité ha seguido trabajando durante este año y medio en el que Naciones Unidas estaba cerrada, ha intentado mantener diálogos virtuales con algún estado. El único que hemos podido llevar a cabo ha sido con Dinamarca, pero sin embargo también se han observado muchísimas barreras impuestas por la comunicación que hacían que especialmente, por un lado, las propias personas expertas del comité, pero por otro, los propios gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas tuvieran limitaciones en el acceso a esta participación. En este momento, que sí que vamos a poder ir a Ginebra, que sí que vamos a poder estar en la sala del comité, pero con muchísimas medidas de seguridad, se inicia también un nuevo tiempo en cómo el comité analizará a los estados, porque, por ejemplo, la sociedad civil no podrá tener presencia física, aunque sí, desde luego, presencia virtual, al igual que también pues, otras partes interesadas. Esta presencia virtual de la sociedad civil impuesta en este momento por el tema de la pandemia, porque el propio Palais des Nations está restringido al menor número posible de personas, es sin embargo también una importante oportunidad para que organizaciones de mujeres que a lo mejor por razones económicas o por otras razones anteriormente no podían participar, pues ahora sí que lo puedan hacer. Realmente es un reto, pero creo que también es una oportunidad. Hay que decir que desde la entrada en vigor del protocolo facultativo de la CEDAW, que ya sabéis que fue en el año 2000, el comité, que es otra de sus responsabilidades, ha adoptado aproximadamente unos 115 dictámenes con respecto a comunicaciones individuales. De esos dictámenes, por ejemplo, solamente en 14 casos el comité pensó que la decisión tomada por el Estado había sido la correcta. En la inmensa mayoría realmente ha sido lo contrario y el comité le ha dado la razón a la persona que ha interpuesto esa comunicación individual. Además, el comité también ha examinado y examina un número creciente de escritos presentados según el protocolo facultativo en relación con las investigaciones confidenciales ante la posibilidad, las supuestas violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos de las mujeres, artículo 8 del protocolo. Y en ese sentido también tengo que decir que el comité, por ejemplo, ha llevado a cabo 5 investigaciones a estados que además las tenéis disponibles en la propia página web del comité. En este momento, como consecuencia de la pandemia, se ha
acelerado el proceso de revisión de comunicaciones individuales, porque ante la dificultad de mantener diálogos con los estados se ha fortalecido precisamente el tema de las comunicaciones individuales, pero sin embargo, por ejemplo, hoy por hoy no se ha podido llevar a cabo ninguna investigación por todo el problema que supone precisamente la pandemia y las restricciones a la movilidad. Aquí encontramos además pues, la situación clara de que, y eso también lo estamos constatando, que precisamente como consecuencia del efecto pernicioso que está teniendo la pandemia en las mujeres, se están registrando mayor número de comunicaciones individuales y también mayores escritos en relación a vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. También quería comentar que otra responsabilidad que tiene el comité es pues el establecimiento también de fortalecer su propia jurisprudencia, no solamente con estos dictámenes que hace en virtud del protocolo facultativo y de las observaciones finales que le hace a los estados, sino fortalecerla a través de lo que es la adopción de las recomendaciones generales, que en otros órganos de tratados de derechos humanos se llaman comentarios generales u observaciones generales, pero estamos hablando de la misma cuestión. Recomendaciones generales, en el caso de CEDAW, algunas de ellas emblemáticas, como fue, por ejemplo, la recomendación número 19 del año 91 de violencia contra la mujer. Fijaos que pues importantísimo ante la no consideración expresa en la propia convención del tema de la violencia contra las mujeres. De ahí la máxima prioridad y el máximo reconocimiento a este empeño colectivo de sacar adelante esta recomendación general. Una recomendación general que se actualizó precisamente hace apenas unos años con la recomendación general número 35. Aquí ya, fijaos, la evolución también del lenguaje, se habla de violencia por razón de género contra la mujer. La primera era violencia contra la mujer, esta violencia por razón de género contra la mujer, en donde desde luego pues yo creo que se hace una importante contribución en esa actualización de esa recomendación general número 19 anterior. También hay que decir, por ejemplo, otras recomendaciones que han supuesto también pues, un hito en el comité ha sido, por ejemplo, la recomendación general número 38 sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración global, porque lo cierto es que por esa composición que tiene el comité de 23 expertos, expertas que vienen de ámbitos y de entornos muy diferentes, y por esos equilibrios que se tienen que dar también en el trabajo del comité, siempre buscando el consenso, porque esa es la norma de oro del comité. El comité evita la confrontación y evita el dividir a los expertos, a las expertas, cuando se adopta sobre todo jurisprudencia, ya sean los dictámenes según el protocolo facultativo, ya sean las recomendaciones generales o ya sean las concluding observations, las observaciones finales. Ahí el comité siempre actúa pues con el consenso. Alguna vez se rompe por alguna circunstancia, dado que
a veces es complicado a lo mejor mantener una determinada línea de jurisprudencia que no evoluciona o que supone a lo mejor una confrontación con otros modelos normativos que se tienen. A mí la verdad es que esta fue una de las primeras lecciones que tuve que aprender, dolorosas, cuando llegué al Comité CEDAW, el encontrarme esa limitación en la jurisprudencia por consenso que tenía el comité en muchos ámbitos, especialmente en relación a la orientación sexual, especialmente en relación, por ejemplo, a la explotación de la prostitución, a la trata, a la propia prostitución, a la maternidad subrogada. Yo creo que esos han sido los ámbitos en donde se ha percibido pues a lo mejor mayor necesidad de trabajar de forma conjunta. Una limitación que en este sentido tiene el comité es el hecho de que creo que es el único órgano de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas que no tiene límite en la renovación de los mandatos para los y las expertas del comité. Generalmente todos los órganos de tratados tienen la posibilidad de redoblar un mandato que yo creo que muchas veces es necesario porque 4 años pasan muy rápido y sobre todo los expertos, las expertas al menos utilizan generalmente 2 años en conocer realmente como la complejidad de todo este sistema. Pero claro, el comité tiene a personas a lo mejor que llevan 24 años o que llevan pues, muchísimos años, 16 años. Y creo que esto realmente es un impedimento para hacer avanzar la jurisprudencia y el trabajo del comité. En lo referente a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres, que es otra situación que sale, que empieza a salir, no a lo mejor con la presencia que a lo mejor ustedes imaginarían, pero sí que ha salido, por ejemplo, en relación a, por ejemplo, Dinamarca, cuando lo veíamos el año pasado, con respecto a una tendencia que ya se veía cuando se tuvo el examen anterior con el Estado parte, de utilizar un lenguaje neutro de género. Así, esa es la expresión que utilizaba el Estado para referirse a que si no se menciona el sexo de las personas, realmente se discrimina menos. Esa era en líneas muy simples, sencillas, un poco el sentido de el neutral gender approach, ¿no? El no utilizar este tipo de variables, la del sexo, para no estigmatizar ni discriminar. Sin embargo, el comité, por ejemplo, en esto es claro, el comité considera que si no sabemos el resultado de las políticas, el impacto que tiene una reforma normativa, legislativa con respecto a hombres y a mujeres, realmente es imposible hacer el seguimiento adecuado de la implementación de la CEDAW y es también imposible para el Estado conocer verdaderamente la magnitud que tiene esta falta de esta invisibilidad de las cuestiones del sexo en la política de Estado. Pero hay otras cuestiones en donde es difícil
difícil avanzar dentro del comité, sobre todo porque en muchos casos bueno, pues subsisten o prevalecen pues algunas normas consuetudinarias y religiosas que hacen que los expertos, las expertas, pues sean inflexibles a lo mejor con respecto a determinadas cuestiones. De ahí que en algunos de los asuntos que he comentado anteriormente, el comité pues tenga un posicionamiento, pues yo diría que muy básico y que necesita evolucionar. Sobre los derechos sexuales y reproductivos, pues se pone realmente el foco de las cuestiones que a veces son más complicadas dentro del comité. Y eso que, por ejemplo, el comité tiene un consenso absoluto a la hora de, por ejemplo, recomendar siempre que se legalice el aborto, al menos en los siguientes casos: en la violación, en el incesto, en la amenaza para la vida o la salud de la mujer embarazada, o en caso de daño grave del feto. En eso el comité siempre ha tenido consenso y lo ha buscado también con otros comités, por ejemplo con el comité de la CRPD, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde también se ha declarado pues todo ese respaldo a estas circunstancias. Igualmente el comité siempre ha pedido a los estados que directamente despenalice todos los demás casos de abortos, realmente para evitar abortos peligrosos o para las mujeres o la propia mortandad maternal, ¿no? de la mujer. Y esto, por ejemplo, el comité lo reitera sistemáticamente, sobre todo bajo el artículo 12 de la CEDAW. Además de los temas de derechos sexuales y reproductivos, el tema de la violencia es pues otra cuestión muy importante para el comité y la analiza no solamente desde esa evidencia de que el propio tratado expresamente no menciona la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero el comité lo considera, pues, por ejemplo, cuando hace referencia al artículo, bueno, a todos los artículos realmente, porque cuando hace referencia al artículo 2, al artículo 5, cuando hace referencia, por supuesto, al artículo 6 o, como digo, a cualquier otro ámbitos, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el empleo, etcétera, etcétera. Y va mencionando continuamente el tema de la violencia. La violencia contra las mujeres, que hoy por hoy es un asunto pues urgente en el comité también por lo que estamos viviendo, por los retrocesos que se están viviendo, igual que con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, pero especialmente en Europa, con todo lo que ha supuesto la salida de Turquía del Convenio de Estambul y esa intencionalidad anunciada también por otros estados para seguir la misma línea. El comité está verdaderamente muy preocupado por esta circunstancia y realmente apela a esa, y así lo ha manifestado en una declaración específica que se sacó a raíz del tema del Convenio de Estambul. Apela desde luego a que los estados tengan un compromiso absoluto con el tema de la lucha contra la violencia contra las mujeres. De hecho, quienes os dedicáis al tema de derechos humanos de las mujeres en el sistema de Naciones Unidas sabéis que desde hace años está esa idea de
que a lo mejor será necesario trabajar por una nueva convención específica sobre violencia, algo que también el comité trata de ver y de conocer en ese trabajo conjunto que hace también pues, con otras partes del sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, con la relatora especial de violencia contra la mujer, sus formas y consecuencias, y con otros mecanismos específicos. Os he comentado ya buena parte de retos que siguen surgiendo en torno a qué puede hacer el comité y cómo puede tener realmente una mejor y mayor incidencia. Aquí también tendríamos que analizar qué papel tiene la Conferencia de Estados Partes de la CEDAW, que generalmente se reúnen a cada 2 años para solamente elegir a los miembros del comité, que es su mayor cometido, pero a lo mejor también esa conferencia de estados partes en donde están todos los estados que han ratificado la CEDAW deberían de hacer avanzar estas cuestiones que os he comentado. Creo que el comité necesita tener reforzar sus alianzas con otras partes interesadas. No solamente con sociedad civil, que es muy valorada por parte del comité, las organizaciones de mujeres, pero yo creo que el comité tiene que ser totalmente transparente. Creo que eso es lo que busca, para que todas las organizaciones de mujeres tengan el mismo peso en el papel en ese papel de interlocución con el comité. Al final pareciera que hay organizaciones que tienen cierto privilegio que a lo mejor no tienen otras organizaciones de mujeres, y a mí, yo que vengo de la sociedad civil, que soy una más de ellas, a mí esto realmente me revuelve un poco por dentro. Creo que además el comité CEDAW tiene, y sé que lo hace y sé que se esfuerza por ello, que intensificar más los trabajos con otros órganos de tratados de derechos humanos. No es fácil, porque el sistema de Naciones Unidas es muy complejo y al final es difícil encontrar espacios de trabajo conjunto, por ejemplo, con el Comité de Derechos Humanos o con el Comité de la Tortura, o etcétera, ¿no? Y es que al final tenemos, y es claro, a veces incluso jurisprudencia contraria a propósito de una misma circunstancia, y esto se debería de evitar. Desde luego existen normas armonizadas entre órganos de tratados, pero eso no garantiza que al final, como digo, en ocasiones, y sobre todo en relación con los temas que he comentado anteriormente, nos vamos a encontrar jurisprudencia inconsistente en algún comité con respecto, por ejemplo, a lo que pueda decir el comité de la CEDAW. Creo además que es extraordinariamente importante tener una buena coordinación con las agencias especializadas, en este caso con ONU Mujeres. Porque al final también aquí se pueden producir no desencuentros, que en absoluto es así. Hay una excelente colaboración del Comité CEDAW con las agencias de ONU Mujeres en el terreno, y la información que ofrece al comité para la consideración de los estados es muy importante. Pero también creo que es un reto unificar un poco más las agendas y trabajar conjuntamente por lo que buscamos todos y todas, ¿no? Esta igualdad entre hombres y mujeres en el mundo como contribución al propio desarrollo del planeta, a la propia estabilidad y al logro de la paz en el mundo. Creo igualmente, y voy terminando, que otras instancias, por ejemplo la CSW, que es la mayor
el mayor instrumento que reúne a los gobiernos en la lucha y en el trabajo por la igualdad de la mujer, pues ahí es preciso también que el Comité CEDAW intensifique más su trabajo, del mismo modo que creo también que la CSW tiene que tener también mayor presencia en el Comité CEDAW. Finalmente, quiero comentar que el comité tiene ya no solamente, como he comentado anteriormente, estas observaciones finales, las recomendaciones generales, los dictámenes con respecto a las comunicaciones individuales y a las investigaciones, sino que también cuenta con esas notas orientativas a los estados. Y en esas notas orientativas, el comité, estas notas orientativas no crean jurisprudencia, pero en sí como tal, pero sí que son un instrumento muy importante, rápido a la hora de adoptarse, para que, pues, por ejemplo, los estados tengan en cuenta una determinada cuestión. Se ha hecho, os he dicho anteriormente, tenemos, por ejemplo, una nota orientativa en relación a la consideración de las mujeres durante la pandemia, o tenemos una nota orientativa, por ejemplo, con respecto a los ODS. Y entonces es una magnífica oportunidad para que, si, por ejemplo, la sociedad civil necesita poner en la agenda del comité una determinada cuestión, esto con una adecuada argumentación y con un fortalecimiento de la agenda, organizando, por ejemplo, eventos paralelos al comité, estas cuestiones puedan formar parte de la agenda del comité CEDAW. Creo que hay muchos retos, pero creo que también hay muy buena voluntad por parte de todo el mundo de hacer avanzar la jurisprudencia. El comité funciona en gran medida por grupos regionales. Nosotros, yo en mi caso pertenezco al grupo del WEOC, en donde tenemos a otras dos colegas europeas y de la Unión Europea, de Francia y de Holanda, y también pues una colega de Australia. Nosotros somos quienes formamos el grupo del WEOC, igual que existe un grupo de compañeros de África, del CRULAC, de América Latina, etcétera, etcétera. Así fue, por ejemplo, como tuve el inmenso honor de llegar a ser vicepresidenta del comité por estos 2 años, porque existe una cuestión rotativa entre miembros de un mismo grupo regional por orden también de antigüedad. Y en ese sentido, pues forman parte del buró del comité todos una persona en representación de cada uno de los grupos regionales que asume una vicepresidencia. Así es que yo también quiero expresar mi agradecimiento a mis colegas del grupo del WEOC por haberme dado también esa oportunidad de asumir esa responsabilidad. Lo dejo aquí porque creo que Susana también puede hacer aportaciones muy valiosas y sobre todo porque me encantará escuchar los comentarios de las personas que nos están acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ha sido una intervención muy exhaustiva y que nos ha dado mucha información para conocer cómo es CEDAW y cómo funciona y el amplio campo de trabajo, de actividades sobre las que hace recomendaciones. Quiero ahora presentar a Susana Martínez Novo, que es abogada y que es abogada en ejercicio, especializada en Derecho Civil y de Familia. Es miembro de la Asociación de Abogados de España y tiene un despacho propio. Desde 2010 preside la Asociación de Mujeres, la Comisión de Nosotros a Mujeres, que está centrada básicamente en la lucha contra la violencia de género
y que pertenece al Lobby Europeo de Mujeres en España. Es una parte muy activa de él en España. Ella, además, ha estado participando en las plataformas para hacer los informes de Ciudad en la Sombra, y lo que querríamos es que ella nos hablara de cómo ve, cómo es el proceso y cómo puede ver, quiero decir, si hay dificultades o ha observado que hay ventajas, en fin, cuál es su experiencia de esa parte de la sociedad civil en relación con CEDAW. Y seguramente luego Ana Peláez nos dirá la otra parte en relación con lo mismo. Susana. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al LEM España, a Teresa Nevado y a Rosa Fernández por invitarme a poder participar en este ciclo de seminarios CEDAW para poner un poco en conocimiento, creo, y extender o difundir lo importante que es esta convención y toda esa serie de herramientas que tenemos a nuestro alcance y a veces infrautilizamos, y especialmente también pues por haberme dado la oportunidad de poder compartir esta tarde con la presidenta del Lobby Europeo de Mujeres y con Ana Peláez, pues experta, especialista en violencia de género, y que además pues me consta por los inicios también de lo que es mi andadura en la lucha contra la violencia y desde la sociedad civil, que viene de la sociedad civil y es una pues gran luchadora por los derechos de las mujeres y por los derechos de las personas con discapacidad, con lo cual creo que es un valor en alza que personas como ella puedan llegar a estar en posiciones importantes como es la vicepresidencia en estos momentos del Comité CEDAW. Esta tarde, pues bueno, a mí se me había invitado para hablar un poco de lo que es la influencia de CEDAW y de sus recomendaciones en las políticas nacionales y también pues desde el punto de vista de la sociedad civil, como ha dicho Teresa. Me gustaría hablar primero un poco de las herramientas con carácter general que yo entiendo que pueden fortalecer el que la CEDAW tenga una influencia práctica en las legislaciones nacionales, y luego me voy a centrar más en el caso de España porque es realmente el supuesto que desde nuestra experiencia podemos conocer. En primer lugar, querría decir que la CEDAW, como Carta Internacional de Derechos de las Mujeres, distribuido en distintas áreas que luego se han ido desarrollando, el simple hecho de que un Estado miembro suscriba la Convención CEDAW, eso ya implica que ese Estado ha contraído una serie de obligaciones que está obligado, por decirlo de alguna manera, a cumplir. Desde ese momento creo que es innegable que los tratados internacionales y las convenciones como la CEDAW tienen que ser cumplidos por los estados y que eso debe impregnar hasta el fondo las políticas nacionales. ¿Qué influencia tienen estas convenciones? Yo hablaría de tres dimensiones diferentes. Hablaría de la dimensión de la convención en sí misma, desde el punto de vista de que la existencia de esta convención hace necesaria o obligatorio su cumplimiento, y desde el punto de vista en que como convención sirve de inspiración para la legislación de los distintos estados, como también nos ha explicado anteriormente Ana Peláez. Por otra parte, tenemos la influencia que los procesos de revisión tienen en las propias políticas nacionales, desde el momento en que los estados son examinados por el Comité CEDAW y van a emitir unas observaciones finales que van a dar las pautas, digamos, individuales a cada estado de por dónde tiene que ir su legislación, por dónde tienen que ir sus políticas activas, y en la cual forma parte muy importante la sociedad civil, desde el momento en que la sociedad civil va a hacer unos informes sombra que suponen el contrapunto a la versión oficial que va a dar el propio Estado a la CEDAW, pero es un contrapunto desde el punto de vista de las organizaciones feministas, de la experiencia de las propias organizaciones
que en las distintas materias están trabajando en el día a día con mujeres en diversas situaciones y, por tanto, van a poder dar el contrapunto desde el punto de vista, traer, digamos, al Comité CEDAW el punto de vista y las dificultades de las propias mujeres, en boca de esas propias mujeres a través de las organizaciones que trabajan y que intervienen con ellas. Y por otra parte está la dimensión que nos aporta también la aplicación del protocolo facultativo como protocolo que permite la denuncia tanto por personas individuales como desde un punto de vista de colectividades de vulneración de los derechos humanos en casos concretos y que va a dar lugar a esos dictámenes del comité que tienen por finalidad, entiendo, dos objetivos. Uno, la reparación del daño a la víctima, en este caso, pero también que a través de ese dictamen y esa reparación del daño a la víctima se puedan formular recomendaciones que ayuden a acabar con deficiencias estructurales que en ese caso concreto se han podido poner de manifiesto por esa denuncia que se ha presentado. Y esto sería un poco, digamos, las tres dimensiones o el panorama general en el que entiendo que va a influir o podría influir la existencia de la CEDAW y el Comité CEDAW de cara a las políticas nacionales. Pero para entender lo que estoy exponiendo me voy a referir ahora al caso concreto de España, por aterrizar y por ver un ejemplo concreto. En el caso concreto de España, por ejemplo, la existencia propia de la Convención CEDAW da lugar a la legitimación de leyes que han sido muy importantes en España, como es la Ley 1/2004 de medidas integrales contra la violencia de género, ley que en su exposición de motivos se fundamenta y se legitima en la existencia de esta convención y que de hecho traslada a la legislación española recomendaciones y observaciones que ya en esa recomendación general número 19 a la que ha hecho alusión Ana Peláez ya se ponían de manifiesto. En esa recomendación general 19 tan importante ya se nos hablaba en el año 1992 de la necesidad de recopilar y reportar estadísticas por parte del Estado, que anteriormente eran prácticamente desconocidas y que de hecho en España no se empiezan a recopilar con carácter oficial hasta el año 2003. Es decir, casi 10 años después de que ya tuviéramos en la CEDAW esta recomendación general. La necesidad de adoptar medidas legislativas, como es esta propia Ley 1/2004, la necesidad de incidir en todo el proceso de educación y de formación para evitar los roles sexistas y educar desde la base en igualdad a nuestras niñas, niños, a nuestras jóvenes y la necesidad de implantar en todos los estados servicios y recursos directamente relacionados con la intervención con víctimas de violencia de género. Pues bien, esto ya se decía en el año 92 por el Comité CEDAW en su recomendación general número 19 y en España se implementa a través de la Ley 1/2004, pero, y aquí el punto donde también querría hacer hincapié, 10 años o 12 años más tarde, que ya nos lo hubiera dicho el Comité CEDAW. Igualmente sirvió para legitimar o ha servido para legitimar la Ley 3/2007 de igualdad efectiva de hombres y mujeres, que también en su exposición de motivos hace una especial referencia al Comité CEDAW. En cuanto a ejemplos concretos en cuanto a lo que es el impacto o la influencia que tienen los procesos de revisión en la política nacional o ha tenido en la política nacional española. Por parte del Comité CEDAW se vienen realizando esos exámenes periódicos al Estado español. Pues bien, en España, para el movimiento feminista, es muy importante estas revisiones porque nos permite la realización de estos informes sombra que ponen de manifiesto no solo cuál es el análisis de la situación desde el punto de vista de la sociedad civil, sino que también nos permite
que se pueda visualizar a nivel internacional, a nivel del Comité CEDAW, cuáles son los retos que la sociedad civil considera que todavía quedan por, digamos, alcanzar. Desde este punto de vista, España llevaba presentando informes desde el año 2009, pero un hito muy importante lo constituye la creación de la plataforma CEDAW Sombra en el año 2013 aproximadamente, cuando se prepara el informe que se va a presentar en la revisión del Estado español en el año 2015. ¿Y por qué digo que es un hito muy importante? Porque desde el momento en que se crea la plataforma Estambul Sombra, se visualiza la confluencia y la fuerza que toma todo el movimiento feminista en orden a su participación en estos procesos internacionales. De tal manera que actualmente la plataforma Estambul Sombra, CEDAW Sombra, llega a contar con más de 200 organizaciones del movimiento feminista a la hora de elaborar estos informes. En concreto, por ejemplo, en el año 2015, el informe Sombra, que se presentó por la plataforma, tuvo un impacto muy importante para que se visualizara la necesidad de la evaluación del impacto de género que las políticas de austeridad habían tenido en cuanto a la repercusión en todo lo que es la situación de las mujeres. Y eso mismo vemos que se vuelve a reproducir en el año 2019 y actualmente, cuando desde la plataforma Estambul Sombra estamos analizando el impacto negativo que ha vuelto a tener toda la pandemia y toda la crisis del COVID en la situación de las mujeres. Por eso es muy importante esta confluencia del movimiento feminista a la hora de poner el contrapunto a lo que es los informes oficiales del Estado. En cuanto al trabajo de la plataforma Estambul Sombra, la forma de trabajo que tenemos en la plataforma, a la que pertenece la Comisión de Malos Tratos a Mujeres, que en este caso pues represento, es a través de comisiones que trabajan en los distintos ámbitos de los derechos de las mujeres con un grupo de organizaciones expertas en cada una de las materias que se van a tratar. Es decir, tenemos lo que es un comité o un grupo de trabajo sobre violencia de género y sobre trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, un grupo de trabajo que va a hacer el análisis de la situación en cuanto a educación y a cultura, otro en cuanto a empleo y a derechos económicos, otro en cuanto a participación política, también en cuanto a salud y derechos sexuales y reproductivos, e incluso en cuanto, como no puede ser de otra manera, a cooperación internacional. Y a través de esos grupos de trabajo se van a ir analizando esos distintos áreas, digamos, y la situación en la que se encuentran las mujeres en cada momento en que se presenta una revisión del Estado español y unos informes. En concreto, es importante señalar que ahora se está trabajando en el último informe a raíz de lo que es la revisión del Estado español en el 2019 sobre las cuestiones y las preguntas que la CEDAW hace al Estado español a raíz de esa revisión del 2019. En concreto, este último informe todavía no puede ser hecho público por el retraso que se ha producido en lo que es la evaluación del Estado español y que, entre otras cosas, ha sido solicitado esa posposición del examen del Estado español por el propio Estado español, y en este sentido también quería aprovechar para poner de manifiesto que una vez más hay cierta discordancia entre lo que es la sociedad civil y lo que es la administración pública, en el sentido de que la propia plataforma CEDAW Sombra ha tenido conocimiento de este retraso en el examen del gobierno del Estado español a través del propio comité CEDAW y no como hubiera sido deseable a través de la propia administración pública, de los ministerios que trabajan por parte de España y que están implicados en el proceso de examen del Estado español. Y luego quisiera también hacer alusión y no olvidarme cuál es el impacto, la influencia que tiene en lo que es
todo el proceso de las políticas nacionales de cada Estado, el protocolo facultativo. En el caso concreto de España, por ejemplo, la aplicación del protocolo facultativo ha tenido un hito muy importante con el caso de Ángela González Carreño. El caso de Ángela González Carreño es una denuncia que se presenta al Comité CEDAW por parte de esta persona, denunciando la vulneración de los derechos tanto propios como de su hija que es asesinada por parte de su exmarido, en este caso por parte de su propio padre, después de un largo proceso judicial donde ella había denunciado en varias ocasiones el peligro que corría tanto ella como su hija y donde se había llevado a cabo también un procedimiento civil en el cual se había paulatinamente establecido un régimen de visitas entre el agresor y su hija. Ella había puesto en conocimiento de la justicia española el peligro que se corría, había muchas denuncias que se habían presentado por su parte y las visitas no habían llegado a ser suspendidas y justamente con ocasión del régimen de visitas que había y que paulatinamente se había hecho finalmente sin ningún tipo de supervisión, la hija de Ángela González Carreño es asesinada a manos de su padre. Esto se pone en manos del comité como una denuncia por parte de esta persona frente a su vulneración, a la vulneración de sus derechos por falta de debida diligencia del Estado español, y el comité dicta finalmente emite un dictamen de condena frente al Estado español. ¿Qué ocurre? Que incluso una vez tenemos dictado esa condena al Estado español, por parte del Estado español se puso en duda la ejecutividad o no de la reparación del daño a la víctima, porque hay un debate jurídico sobre si las recomendaciones generales o los dictámenes que emite el Comité CEDAW son directamente aplicables o no, porque en nuestra legislación interna falta un procedimiento específico para lograr la ejecutividad de lo que es esas recomendaciones generales o esos dictámenes. Y finalmente, y esto sí lo quiero poner de manifiesto, tenemos dos sentencias del Tribunal Supremo, la sentencia 1263/2008 de 17 de julio y la sentencia 1/2000 de 12 de febrero, que dicen que esas resoluciones, recomendaciones generales y esos dictámenes del Comité CEDAW sí que pueden y deben ser aplicados, y establece como adecuado por el momento, hasta que no haya un proceso específico, el procedimiento de reclamación patrimonial al Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como vía para hacer posible que realmente esta víctima pueda ser indemnizada por el Estado español. Creo que es importante tener esto siempre en conocimiento para que veamos que, pese a que se llaman recomendaciones, no significa que de alguna manera no haya instrumentos adecuados de tal manera que estas recomendaciones o estos dictámenes puedan ser efectivamente aplicados por el Estado y no supongan una simple declaración de intenciones, estos convenios internacionales, que hagan que al final queden como eso, como un objetivo o una declaración de intenciones muy buena que firman los estados, pero que luego son de imposible o difícil cumplimiento. Ahí tenemos estas dos sentencias que ya nos dan esta herramienta. Y en cuanto a todo el tema que he comentado de la suspensión o no de las visitas, creo que, como no puede ser de otra manera, tanto la lucha del movimiento feminista como la existencia de la CEDAW ha supuesto también la última modificación del artículo 94 del Código Civil mediante la Ley 8/2001 sobre la nueva legislación en relación a las personas con discapacidad, que ha entrado en vigor el 3 de septiembre y que ha dado un vuelco
a la suspensión del derecho de visitas que se venía reclamando por la sociedad civil, de tal manera que si anteriormente el artículo 94 del Código Civil decía que había un derecho de visitas y que solamente si se daban especiales circunstancias era cuando este derecho de visitas podía suspenderse, ahora lo que se nos dice es lo contrario. Siempre que un agresor o en una situación familiar haya un proceso abierto contra una determinada persona, en este caso el agresor, se suspenderá de forma automática ese derecho de visitas y será solamente si hay circunstancias especiales en beneficio del interés del menor cuando se podrá habilitar un régimen de visitas, pero atendidas siempre el interés del menor y esas especiales circunstancias. Creo que esto ha supuesto también un vuelco en todo el panorama con el que contábamos antes, en el que indudablemente pues, el caso de Ángela González Carreño y la influencia del comité y del movimiento feminista con las reivindicaciones que hemos hecho han tenido una importancia sustancial. ¿Y qué retos esperamos para el futuro? Bueno, en mi opinión, el hecho de que la crisis del COVID nos haya vuelto a dar otra vez un vuelco a todos los derechos y a todos los avances que se habían ido produciendo, porque cuando hay crisis de este tipo volvemos a ver que las mujeres se encuentran desproporcionadamente afectadas en sentido negativo, tanto por ejemplo en el desempleo, un porcentaje altísimo de mujeres superior a hombres se han visto perjudicadas por todo lo que ha sido el desempleo y las situaciones de los ERTEs, como en cuanto a los cuidados a menores y a personas dependientes que han vuelto a recaer en mucha mayor proporción sobre las mujeres, en cuanto, por ejemplo, a las empleadas del hogar y a la precariedad de sus trabajos y las condiciones en las que se han visto obligadas a trabajar. Y ni que decir tiene en el caso que pues, mi organización trata, las mujeres en situación de violencia de género y de prostitución, cómo se han visto especialmente afectadas por las medidas de confinamiento y por las mujeres en situación de prostitución, porque se han visto obligadas a seguir en esa situación de esclavitud, pero sin ni siquiera poder contar con las medidas sanitarias que les dieran una protección, y en cambio han seguido siendo explotadas en los clubes, en lugares ocultos, a pesar de toda esta situación de pandemia. Eso significa que todavía no, que tenemos la persistencia de discriminaciones estructurales que, por más que la ley en España o en muchos países esté alcanzando determinadas declaraciones o cuotas de igualdad, si luego la ley no se aplica, si luego no ponemos en marcha medidas de acción positiva que logren acabar con estas diferencias y discriminaciones estructurales, cada vez que tengamos una crisis económica, cada vez que tengamos una pandemia, esto se va a aflorar de nuevo y va a repercutir en las mujeres que van a quedar nuevamente en esta situación de precariedad. Y un último inciso lo quiero hacer solamente en relación a la administración de justicia, porque es la que a lo mejor me toca como mi profesión. Creo que en la administración de justicia hay una infrautilización absoluta de los convenios internacionales y en este caso de la CEDAW. Los juzgados, los tribunales siguen viendo los convenios internacionales como una declaración de intenciones, simplemente que no es aplicable al caso concreto y que no las afecta. Y ahí tenemos que seguir luchando desde la sociedad civil o desde nuestras profesiones por que se apliquen en las resoluciones y en los casos concretos pues toda esta serie de tratados internacionales y de convenciones que tenemos. Porque desde luego, desde el punto de vista de la sociedad civil, quiero trasladar que solo con la evaluación del impacto de las políticas positivas y solo trabajando con perspectiva de género y desde una visión internacional
y transfronteriza podremos dar cumplimiento a lo que es tan siquiera el espíritu de la Convención CEDAW. Y bueno, pues simplemente comentar que quedo a vuestra disposición pues para todas las dudas que podáis tener o que hayan podido surgir en lo que es en el chat, que creo que va a ser lo más ilustrativo y más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Ha sido una intervención muy esclarecedora e interesante. Bueno, nos hemos alargado un poquito de tiempo, pero no pasa nada porque podemos estar un poquito más con las preguntas que podáis o que queráis hacer, tanto a Ana como a Susana. Os las podéis poner en el chat y si las contamos o ellas lo ven o como queráis, o a lo mejor os ha quedado todo perfectamente claro, que también podría ser con sus magníficas intervenciones. Quedamos abiertas a las preguntas que queráis hacer. No parece que haya muchas preguntas. Bueno, pues yo, mientras se anima la gente, y dirigido a Susana, ¿vale? Me ha resultado curioso eso que has contado del mecanismo, las sentencias del Supremo, porque, por supuesto, yo sabía, yo creía que las recomendaciones de Naciones Unidas y de CEDAW, que es de Naciones Unidas igualmente, no son, es lo que llamaríamos soft law, no hard law, ¿vale? Es decir, que no son de obligado cumplimiento porque no forman parte de ese tipo de acuerdos que sí que obligan a los estados que los han suscrito. Creo que es así, sí. Pero me gustaría que explicaras algo más el tema este de lo que dice el Supremo, porque, bueno, o yo diciendo un poco de ti, en el sentido de que creo que las recomendaciones, no es que el gobierno, o sea, no es que el Estado español no tenga un mecanismo de aplicación, sino que no son de obligada aplicación ni para el Estado español ni para ninguno. Entonces me ha parecido un interesante avance o exposición lo que has contado de las sentencias del Supremo. Me gustaría que lo aclararas un poco más. Sí, vamos a ver. Es cierto que no existe un proceso específico de ejecución de un dictamen o de una recomendación general. En este caso, la sentencia del Supremo nos habla de un dictamen porque son los casos que han surgido a raíz de las denuncias de un supuesto concreto. ¿Qué ocurre? Si el Comité CEDAW emite un dictamen y habla de una reparación a la víctima y luego la víctima no tiene esa reparación por parte del Estado, digamos que eso quedaría de alguna manera impune y no se conseguiría el objetivo. Entonces, existe un procedimiento administrativo que es el de reclamación patrimonial al Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En este caso, ya en 2 ocasiones se ha puesto en marcha ese procedimiento y el Tribunal Supremo ha analizado si la existencia en sí mismo de ese dictamen del Comité CEDAW puede servir como presupuesto para que realmente se entienda que ha habido un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y a su vez, una vez declarado ese anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, se indemnice a la víctima. Entonces, pese a que la Fiscalía General del Estado, pese a que por parte de los letrados del Estado ha habido diferencias de opinión y ha habido, digamos, informes contradictorios, finalmente en estas 2 sentencias el Tribunal Supremo admite este proceso como una posibilidad de ejecución, dicho de alguna manera, del dictamen emitido por la CEDAW para declarar que evidentemente eso presupone que ha habido una falta de diligencia por parte del Estado, un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y condenar al Estado a que pague o indemnice de alguna manera el caso concreto que haya dado lugar al dictamen del comité. Es decir, es una vía, si queremos decirlo de alguna manera,
para que no quede simplemente en una declaración de intenciones y al final la víctima, después de llegar hasta la Convención CEDAW, hasta el comité, se quede sin indemnizar por parte del Estado. ¿Por qué? Dice el tribunal también. Porque cuando España suscribe esa Convención CEDAW, todos los derechos que la Convención CEDAW ha aplicado están también legislados a través de nuestra Constitución, de tal manera que en este caso el artículo 14 de la Constitución, principio de igualdad, el artículo 24 de la Constitución, la tutela judicial efectiva, y el artículo 15 de la Constitución quedarían de alguna manera vulnerados si luego el Estado no cumple con esa reparación a la víctima. Es decir, que al suscribir la CEDAW lo estamos también, o sea, eso tiene un reflejo en nuestra Constitución y en nuestra legislación interna, y el no aplicarlo estaría vulnerando esos derechos de nuestra propia Constitución, de nuestra propia legislación, y de alguna manera hay que buscar que puedan ser aplicados. Es una cuestión jurídica. Vale, pero al hilo de esto, Susana, alguien pregunta, por eso te lo transmito, si eso significa que la víctima debe nuevamente recorrer el sistema judicial interno, y también alguien pide que recuerdes los títulos, los nombres, la numeración de las dos sentencias mencionadas. Pues sí, efectivamente, supone que la víctima, tras tener un dictamen del comité, tiene que presentar en el plazo de un año una reclamación al Estado por responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Eso es cierto. Y las dos sentencias, que sería muy interesante leerlas, es la del Tribunal Supremo 1263/2008 de 17 de julio y 1/2020 de 12 de febrero. No me extiendo más, pues porque son ya cuestiones jurídicas que quizá sería para tener una ponencia o un debate pues con expertos juristas, y no entendía yo que era en concreto el objeto de lo que es la ponencia de esta tarde. Pero ha resultado curioso, interesante saberlo, claro. Quien tenga interés, desde luego que las lea, porque es el instrumento que por ahora tenemos para poder hacer efectivos los dictámenes del comité frente a reclamaciones individuales concretas. No sé si hay alguna... Ana ha vuelto en imagen con nosotras. Sí. Pido disculpas porque la verdad es que acaban de traerme a mi hija, que es jugadora de baloncesto, tiene 14 años, se ha caído y la tengo que llevar a que le vean el tobillo. Bueno, pues. Lamentablemente no puedo seguir con vosotras. He escuchado a Susana, le agradezco muchísimo todo ese conocimiento que tiene sobre las sentencias de España, una cuestión sobre la que yo no debo interferir en absoluto, pero que agradezco que ella lo haya hecho porque creo que es esclarecedor con respecto al alcance que tiene el comité con respecto a, en este caso, a la propia legislación española. También la Constitución española reconoce en su artículo 10 y después lo reitera en otros esa asunción de los tratados de derechos humanos internacionales, que es un acto además voluntario, pero que una vez que es así, que tiene ese compromiso de ratificación, debe desde luego también aplicarlo. Así es que yo os tengo que dejar reiterando nuevamente mi agradecimiento por esta invitación. Os pido disculpas y espero volver a veros y encontraros muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, y espero que lo de tu hija no sea nada, una de esas cosas que le pasan a las chicas jóvenes, sin más, cuando están jugando mucho al deporte o se caen. Venga, muchísimas gracias. Y gracias. Contacto, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Gracias, Ana, ha sido un placer. Adiós. Igualmente, Susana. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más
o dejamos aquí que este era su tiempo normal y entonces le doy la palabra a Rosa a la presidenta del Lobby Europeo de Mujeres en España para que cierre este seminario, o si hay alguna pregunta más, yo creo que no. Si me dejáis un minuto, simplemente querría aprovechar y alentar pues a todas las organizaciones feministas y de mujeres que puedan estar escuchando este seminario, para que conozcamos entre todas la fuerza que puede tener el movimiento feminista, para que sigamos trabajando en los informes sombra, porque de verdad es muy necesario que pongamos la voz de las organizaciones y que utilicemos estos instrumentos. Creo que en los anteriores webinar e incluso hoy Ana Peláez ha puesto de manifiesto cómo la sociedad civil podemos intervenir en lo que es el proceso de examen de los estados, y creo que en ese sentido pues tenemos que potenciar nuestra intervención, y desde luego desde la plataforma, he hablado de la plataforma CEDAW Sombra, querría comentar ya de paso que ahora mismo es plataforma CEDAW Estambul Beijing Sombra, porque hemos visto que es un instrumento muy valioso, y como también reportamos informes sobre el grevio y la aplicación del convenio de Estambul y el proceso de Beijing, pues decidimos unificar todos nuestros esfuerzos y ampliar la plataforma, y bueno, creo que esto va a ser un hito también bastante importante. Así que solo alentar a que de verdad lo utilicemos. Muchas gracias. Rosa. Sí, pues bueno, buenas. Yo quiero felicitaros a todas porque realmente habéis hecho una explicación, tanto Ana Peláez como tú, Susana, que creo que es el colofón de todo este seminario. Ha sido un seminario que nosotras nos planteábamos, lo hemos hecho en 3 etapas, con el objetivo de conocer qué es la CEDAW y si había algunas posibilidades de que la sociedad civil o las asociaciones pudiéramos participar. Ha quedado clarísimo y ahora tú misma, Susana, nos has hecho, bueno, pues nos has invitado, diríamos, a participar, y creo que ha quedado clarísimo con estos 3 seminarios que hemos hecho o con estas 3 partes del mismo seminario. Nos ha quedado claro que realmente las asociaciones podemos participar y debemos, o sea, que es un camino al cual no hemos de olvidar ni hemos de dejar de lado. O sea, que tenemos que participar y que, bueno, y nos habéis dado elementos, tanto el primero fue con Alda Fasio, después fue con Ana Zorbina y Risa Fernández, después ya ha sido ya con Ana Peláez y contigo, Susana. Habéis sido, sinceramente, las 5 ponentes valiosas, porque realmente nos habéis aclarado, o sea, y hemos tenido estos objetivos completos. Queríamos conocer, hemos conocido, queríamos saber cuáles eran los caminos para poder participar y nos los habéis dado, o sea, nos habéis dado y nos habéis planteado también reflexiones, o sea, que era otro de los objetivos, reflexionar, o sea, crear espacios de reflexión entre nosotras. Así que, bueno, ha sido difícil todo de la pandemia para comunicarnos, pero tenemos estos otros instrumentos en los cuales pues, hemos podido ejercer o crear este espacio de reflexión, que también pensamos que es muy importante, muy necesario, porque para andar hemos de saber también no solo de dónde venimos, sino qué situación tenemos y para dónde queremos ir. Y creo que esto lo hemos ido bueno, consolidando en estos seminarios. No quiero olvidarme de decirle a nuestra presidenta, la presidenta del Lobby Europeo de Mujeres, a Rica Safrani, pues que le agradecemos muchísimo que, aunque no está en un programa, ha querido darnos la bienvenida y ha querido hacernos la presentación, y por lo tanto hemos dado a conocer, o ha dado a conocer qué es el lobby, cuáles son sus trabajos más importantes, y pensemos realmente que ha sido, bueno, pues que yo estoy muy contenta, sinceramente, o sea, pienso que hemos cumplido los objetivos gracias a las ponentes que hemos tenido. Habéis sido unas ponentes que realmente nos lo habéis puesto fácil, o sea que ha sido bueno, muy acertado y que nos habéis aclarado mucho. Simplemente para terminar quería decir que próximamente, y aunque no lo tenemos bien, aún no está todo bien elaborado, vamos a hacer también otro seminario que también, bueno, que también está cofinanciado por el Consejo de Europa, que lo vamos a realizar en 2 o 3
partes, que vamos a hablar del sexismo en la educación, en el deporte, etcétera. O sea, ya miremos que van a participar también otros países, o sea, no solo nosotras, sino seguramente 7 países más, y que esperamos que, que tenga esta audiencia que hemos tenido hasta ahora. Y para terminar ya, gracias, sinceramente, muchas gracias a las que habéis participado como ponentes y a las mujeres que habéis conectado con el Zoom y que habéis podido también participar y que posteriormente nos pedís muchas veces pues, que os demos los resúmenes, tal, que necesitáis. O sea que ha sido una participación activa por parte de las personas que se han conectado con nosotros. Buenas tardes, buenas noches y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Nos despedimos, ¿vale? Venga.